La crisis económica que parecía que no nos tocaba, hoy impacta sobre la Argentina y después de asumir el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner ha tomado una serie de medidas que van impactando sobre los sectores, de a poco los sectores trabajadores. Primero fueron los aumentos, las quitas de subsidios a la electricidad, que de a poco se van sumando a los sectores más pobres. Luego viene la suba de los colectivos, que pretende ser paliada con una tarjeta que se llama SUBE, pero Cristina no puede torcer la marcha de la historia y de la economía con medidas que no posibiliten que estén mejor los trabajadores. Hoy por hoy, tomar medidas para hacer caja exclusivamente, como por ejemplo frenar las importaciones del exterior, cuando la economía gira alrededor de las importaciones y exportaciones, nos han vendido, nos han hecho un programa económico que tiene como centro exportar, y para eso se necesita importar. Entonces ha creado una serie de problemas, que hay industrias que se están parando, hay gente que vive, que ha sido metida en este trajín y está, se ve en figurilla para conseguir una serie de elementos. Por otro lado, el gobierno nacional, como no quiere enfrentar la inflación que está carcomiendo la economía argentina, mantiene en forma rígida el precio del dólar, y lo cual no le conviene a ciertos productores. Estos productores, en vez de enfrentar al gobierno nacional, lo adulan, giran alrededor como hace una serie de empresarios, no lo enfrentan y descargan sobre los trabajadores los impactos que los afectan. Por lo tanto, inflación y la presión salarial para que no supere el 18% es una gran carga que los trabajadores en principio de año tienen que enfrentar. Si a eso le sumamos los aumentos de la carestía de la vida por los insumos básicos, como por ejemplo últimamente la leche, la suba de micros, etc., vamos a tener un año muy movido. La corriente clasista y combativa, las fuerzas combativas, las fuerzas revolucionarias, nos estamos preparando para enfrentar un panorama agobiante, un panorama difícil, al cual se le suman una serie de iniciativas que ha ido tomando el gobierno, como por ejemplo la ley antiterrorista, que en lo fundamental pretende poner en caja a todos los sectores que salen a la calle. Ya esto se ha visto en Catamarca, en Belén, que se ha intentado imponer la ley antiterrorista, compañeros ambientalistas, que enfrentan la prepotencia de las mineras, que enfrentan la prepotencia de los gobiernos provinciales. En San Juan este tema se ve reflejado en el problema de la aplicación de la ley 26767, que encuadra a los trabajadores rurales en la 20744, la ley de contrato de trabajo. Muchos patrones han salido a enfrentar esta ley. Tenemos que hacer una distinción acá, los patrones, ¿sí?, chicos, y los patrones grandes. Los patrones grandes saben cómo las empresas industriales descargan sobre los trabajadores la consecuencia de la crisis, pero los patrones chicos, los pequeños y medianos productores, comerciantes, que no tienen medios, donde su producción es de baja rentabilidad, hoy son los que más resisten esta ley. Nosotros, desde la corriente clasista, desde el Partido Comunista Revolucionario, empujamos la lucha de los trabajadores para que se cumpla la ley, a la misma vez que los gobiernos tomen medidas para que esos productores tengan la rentabilidad, porque no alcanzan a llegar al mercado por su propio medio y dependen de grandes bodegas, que hoy son 3 o 4 en San Juan, como por ejemplo la ex bodega Peñaflor, que está en manos de Bember, que hace una serie de compras de bodegas, ¿sí?, en el país, con las ganancias que saca, y otras bodegas en el resto del país que se apropian de la plusvalía de los trabajadores y se apropian y expolian a los pequeños y medianos productores con precios viles para su producción. Es un año difícil al cual iniciamos, un año difícil al cual tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Hay una serie de hechos, como por ejemplo
la reunión que hace la Corriente Clasista y Combativa en Salta para prepararse y elevar un pliego de reivindicaciones. Nos preparamos para enfrentar la crisis, nos preparamos para enfrentar la provocación inglesa en Malvinas y para celebrar este nuevo aniversario, o sea, el 30 aniversario de la recuperación para el país de las islas de Malvinas y los archipiélagos de San Pedro y Santiago en el sur argentino. Va a ser, como decía, difícil, pero la clase obrera tiene reservas muy importantes.